Hubo un momento Jikook en el escenario que de verdad dejó a muchísimas personas completamente en shock. Y es que cuando Jimin se acercó a Jungkook con esa seguridad tan tranquila, tan natural, tan cómoda, literalmente el estadio explotó. Y no fue solamente por el acercamiento en sí, sino por la manera en la que ambos reaccionaron. Porque cualquiera puede acercarse a alguien en un escenario, pero lo que vuelve tan especiales esos momentos entre ellos es la confianza que transmiten. Jimin se acercó como si el mundo desapareciera alrededor, y Jungkook ni siquiera se intimidó o se alejó. Al contrario, siguió ahí, completamente cómodo, como si esa cercanía fuera lo más normal del mundo para ellos. Y claro, la reacción del público fue inmediata. Muchos gritamos de emoción, otros se quedaron paralizados mirando la pantalla intentando procesar lo que acababan de ver. Y sí, incluso hubo personas que por la emoción del momento pensaron, se viene el beso, Jikook. Y aunque claramente muchas personas lo dijeron, llevadas por la adrenalina y la emoción del instante, todos entendemos perfectamente por qué pasó eso. Porque cuando tú ves una interacción así, a través de una pantalla, ya se siente intensa, cercana y especial. Imagínate lo que debió sentirse estando ahí, viéndolos con tus propios ojos, tan cerca, escuchando los gritos, viendo cada gesto sin cámaras, editando nada, simplemente ocurriendo frente a ti en tiempo real. Obviamente cualquiera se emocionaría demasiado. Y siento que eso es algo que solamente quienes disfrutan de Jikook entienden completamente. No se trata únicamente de grandes momentos o de cosas exageradas. A veces basta un roce pequeño, una mirada rápida, una sonrisa contenida o la forma en la que uno busca al otro automáticamente entre tantas personas para que todo el fandom explote de emoción. Porque ellos tienen esa capacidad de convertir incluso los momentos más simples en algo memorable. Hay interacciones que duran apenas segundos y aún así quedan grabadas durante años en la cabeza de quienes las vieron. Además, algo que siempre hace especiales estos momentos es la naturalidad con la que ocurren. No se sienten forzados ni preparados. Muchas veces parecen instantes espontáneos que simplemente nacen porque entre ellos existe una comodidad muy evidente. Y eso es precisamente lo que hace que tanta gente conecte emocionalmente con sus interacciones. Porque no necesitas que hagan algo enorme para sentir la química o la cercanía, se nota incluso en los detalles más mínimos. Y honestamente, qué suerte tuvieron las personas que pudieron vivir eso en vivo. De verdad me alegra muchísimo por cada una de ellas porque debió ser una experiencia inolvidable. Pero también quiero decir algo. Los que estuvimos viéndolo por transmisiones en vivo, clips o videos después, también gritamos, también nos emocionamos y también sentimos ese caos emocional en el corazón, Katsoes. Porque cuando pasa algo entre Jikook, aunque sea pequeño, automáticamente se convierte en un evento para nosotros. Da igual si fue un abrazo corto, una mirada accidental o simplemente estar demasiado cerca uno del otro. Siempre termina siendo celebrado porque ellos nos tienen así. Y es que Jikook tiene algo muy especial. Nos regalan momentos icónicos sin siquiera intentarlo. A veces son momentos enormes que hacen gritar a todo un estadio y otras veces son detalles pequeñitos que quizás pasarían desapercibidos para otros, pero que para nosotros significan muchísimo. Y creo que por eso cada interacción se vuelve tan emocionante, porque nunca sabes cuándo van a hacer algo que termine dejándonos completamente débiles otra vez. Al final, creo que lo más bonito de todo esto es compartir la emoción entre todos. Ver a miles de personas reaccionando al mismo tiempo, gritando, emocionándose, riéndose o quedándose en shock por unos segundos, crea una sensación muy especial. Y aunque cada persona lo viva diferente, todos entendemos esa felicidad tan genuina que nace cuando vemos a Jimin y Jungkook interactuar de esa manera tan única que tienen ellos. Porque sí,
Ellos realmente nos han regalado algunos de los momentos más icónicos y también esos pequeños instantes silenciosos que dicen muchísimo sin necesidad de palabras. Y probablemente por eso seguimos emocionándonos igual cada vez que pasa algo entre ellos, no importa cuántas veces ocurra. El último discurso de BTS en México fue uno de los momentos más emotivos y especiales que vivieron tanto el grupo como ARMY. Se notaba que todos estaban profundamente agradecidos, felices y hasta un poco tristes por tener que despedirse después de 3 noches llenas de energía, amor y conexión con los fans mexicanos. Cada integrante habló desde el corazón y dejó claro que México se convirtió en un lugar muy importante para ellos. Namjoon fue uno de los más impactados por la reacción del público. Cuando dijo México, ustedes fueron los mejores, se notaba que estaba impresionado por toda la energía que recibieron durante los conciertos. También dijo que nunca olvidarían a México y pidió que los fans tampoco se olvidaran de BTS. Fue un momento muy sincero, porque prácticamente estaba diciendo que la relación entre BTS y ARMY México fue algo inolvidable para ellos. Además, prometió que volverían, dejando a todos con esperanza y emoción. Jin, como siempre, mezcló ternura y humor en su despedida. Incluso lanzó un beso volador antes de hablar, haciendo que todo el estadio gritara todavía más fuerte. Él dijo que se llevaba recuerdos muy bonitos de México, mencionando cosas como la lucha libre, los tacos, los gritos de ARMY y sobre todo el amor que recibieron. Su mensaje fue sencillo, pero muy cálido, porque dejó claro que no solo disfrutó los conciertos, sino también toda la experiencia de estar en el país y sentir el cariño de los fans mexicanos. Suga sorprendió muchísimo cuando habló sobre la cantidad de personas que había afuera del estadio. Comentó que, así como llenaron ese lugar, seguramente necesitaban un estadio todavía más grande para la próxima visita. Eso emocionó muchísimo a ARMY porque significó que BTS reconoció el enorme impacto y popularidad que tienen en México. También dijo que esos 3 días le dejaron recuerdos muy especiales y agradeció sinceramente todo el amor que recibieron. Aunque Yoongi suele ser más tranquilo al expresarse, se notaba que estaba realmente feliz y emocionado. J-Hope dio uno de los mensajes más largos y sentimentales. Él habló sobre la pasión de los fans mexicanos y dijo que desde que llegó pudo sentir una energía increíble. Mencionó lugares como el Palacio Nacional y comentó que no podía olvidar el ambiente que vivieron desde el primer concierto hasta el último. Tam dijo que estaban viendo todos los proyectos y eventos que ARMY organizó para ellos, algo que emocionó muchísimo a los fans, porque demuestra que BTS sí observa y aprecia cada detalle que hacen por ellos. Obi prácticamente confesó que iba a extrañar muchísimo a México, y terminó su discurso con su famosa frase, "I'm your hope, you're my hope, I'm J-Hope", seguida de un enorme "los amo". Jimin habló de una manera muy dulce y emotiva. Agradeció que los fans amen tanto a BTS y sus canciones, y trató de tranquilizar a ARMY diciendo que no tenían que llorar porque ellos regresarían otra vez. También dijo que jamás olvidaría esa noche, demostrando que el concierto quedó grabado en su corazón. Aunque habló poco, sus palabras fueron muy sinceras y llenas de cariño, haciendo llorar todavía más a muchos fans. Taeyong fue uno de los más divertidos y espontáneos de la noche. Contó que aprendió un poco de español y dijo que estaba muy feliz en ese momento. También confesó que iba a extrañar mucho a México y dijo frases súper románticas como "eres la razón de mi vida" y "eres mi todo", haciendo que el estadio entero explotara de emoción. Pero obviamente lo más icónico fue cuando dijo "mucho picante sin cilantro, por favor", mezclando humor con cariño de una manera muy natural. Además,
Recordó que era Día de las Madres y aprovechó para felicitar a todas las mamás mexicanas, mencionando nombres como Mamá María, Mamá Teresa y Mamá Lupe. Ese momento fue muy tierno porque se notaba que quería conectar todavía más con el público mexicano. Finalmente, Jungkook habló sobre lo feliz que fue durante esos 3 días en México. Dijo que gracias a ARMY ya no quería irse y que definitivamente iba a extrañarlos muchísimo hasta volver a verlos otra vez. También prometió regresar y pidió que lo esperaran, haciendo sentir a todos que esto no era un adiós definitivo. Y como siempre, terminó dejando uno de los momentos más icónicos y graciosos de la noche cuando dijo "I'm your picante, mucho picante", haciendo reír y emocionar a todo el estadio. En general, este último discurso mostró algo muy importante. BTS realmente sintió una conexión enorme con México y con ARMY mexicano. No parecían palabras preparadas ni forzadas, sino sentimientos reales nacidos de todo lo que vivieron durante esos conciertos. Hablaron de la cultura mexicana, de la comida, de los proyectos de los fans, de las mamás mexicanas y del cariño inmenso que recibieron. Por eso esos conciertos quedaron marcados como uno de los momentos más especiales entre BTS y México, porque tanto el grupo como ARMY demostraron cuánto se quieren y cuánto esperan volver a encontrarse otra vez.